Hola chicos, el día de hoy les traigo otra forma de poder repasar. En este caso ya no son diapositivas como he estado colgando en estos días, sino que hoy, por el tiempo también, ya saben, como les dije, el ENAM ya no falta mucho, los meses se pasan volando, y estas maneras de hacer pues los resúmenes bonitos en la computadora, o de repente como lo hacen muchas personas en el Instagram, ¿no? Unos resúmenes súper pajas, entonces como que te lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Y ahorita lo que necesitamos es agilizar. Entonces, acá les quiero compartir un pequeño resumen del tema que estoy justo repasando y que creo que es un tema súper importante y que sería bueno que también ustedes lo sepan, ¿no? Bueno, ojalá entiendan mi letra. El tema que he estado repasando el día de hoy es hemorragias del primer trimestre. Dentro de las hemorragias del primer trimestre ya saben que está el aborto, que es la enfermedad más frecuente, la segunda que es el embarazo ectópico y la tercera que es la enfermedad trofoblástica. Este resumen, esta parte va a ser solo de lo que es el aborto. Entonces, ¿cómo nosotros definimos el aborto? Como la pérdida de un embarazo menor de 20 a 22 semanas, un ponderado fetal menor de 500 gramos y una longitud menor de 25 centímetros. Ahora, el aborto lo podemos clasificar en precoz y en tardío. ¿Ok? El precoz va a ser el más frecuente en un 80% y se va a dar las primeras 12 semanas. Dentro de las primeras 12 semanas. La causa más frecuente de este aborto precoz va a ser las cromosomopatías y a la cabeza de estas las trisomías. Esas van a ser las más frecuentes. Dentro de lo que son los abortos tardíos, en un 20%, que se van a dar pasadas las 12 semanas, vamos a tener como la causa más frecuente la incompetencia cervical. ¿Ok? Esto va a ser, digamos, indoloro, ¿no? Normalmente no hay contracciones uterinas. Esa es la causa más frecuente. Recuerden eso también. La clínica, sí o sí, de un aborto es la hemorragia, el sangrado. ¿Ok? Otro término que es importante que ustedes conozcan es cuando se dice que una paciente es una abortadora recurrente o habitual. Hay dos definiciones. Cuando tiene 3 o más abortos consecutivos o cuando tiene más de 5 abortos alternantes. Ahora, ¿qué nos puede causar que sea una paciente abortadora recurrente o habitual, ¿no? Puede, por ejemplo, tener la persona un SAF, ¿no? Un síndrome antifosfolipídico o un defecto de la fase lútea. Podemos tener una paciente con hipotiroidismo, una paciente con diabetes mellitus sobre todo tipo 1 o un mioma submucoso, ¿no? Hay muchas patologías que pueden hacer que nuestra paciente pues tenga episodios de abortos recurrentes. Ya, ahora sí. Esta de acá es pregunta, sí o sí, sí, sí o sí. Y yo se los digo porque yo solía confundirme muchísimo cuando me consultaban qué tipo de aborto era. Y para mí era todo un mundo. Pero ahora que lo he organizado, espero que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, para que nosotros podamos saber qué tipo de aborto estamos, ¿no? Afrontando, es importante que nosotros hagamos nuestro tacto vaginal. No hay nada como una buena exploración física. Entonces, lo más importante en nuestro tacto vaginal son dos cosas. Ver nuestro cuellito. Si nuestro cuello está cerrado, entonces vamos a pensar en dos cosas. Si tenemos un cuello cerrado más un embrión vivo, o sea, con actividad cardíaca, ¿cómo se le va a llamar a la patología? Amenaza de aborto. Acuérdense, cuellito cerrado y embrión vivo. Si tengo un cuello cerrado, pero tengo un embrión muerto, ¿qué quiere decir? Voy a la ecografía y no veo actividad cardíaca, entonces este aborto va a tener un nombre que, o bueno, o tres tipos de nombre, la verdad, porque lo conocen como aborto diferido, aborto frustro o aborto retenido. Normalmente la gente se equivoca muchísimo con esto, porque si no te aprendes bien esos tres nombres, no esas tres alternativas de nombre, pues en el examen puede que empieces a dudar. Entonces acuérdate, aborto diferido es lo mismo que aborto frustro y que aborto retenido. ¿Ok? Estos son los dos tipos de aborto con el cuellito cerrado, ¿no? La amenaza de aborto y el aborto diferido, frustro o retenido. Ahora, tenemos otro escenario, un cuellito abierto. Entonces, si estamos con un cuellito abierto, pensamos en dos cosas, o en un aborto en curso o en un aborto consumado. ¿Qué quiere decir un cuellito abierto? Un cuellito que está dilatado, ¿no? Entonces, aborto en curso, dos cosas. Si tenemos membranas íntegras o tenemos membranas rotas. Cuando tenemos membranas íntegras podemos ver que protruyen un poco estas membranas, pero no se han roto. Entonces, a este tipo de aborto lo vamos a llamar inminente. Ahora, si tenemos pérdida de líquido, ya estamos entonces con membranas rotas y a este aborto se le conoce como inevitable. Ahora, dentro de lo que es el aborto consumado, vamos a tener dos puntos. El que tenga restos
y los que son sin restos. Dentro de los restos tenemos que es el aborto que se llama incompleto o parcial. Obviamente no, porque no ha salido todo. Y cuando tenemos un aborto sin restos, que eso lo vamos a ver también en la ecografía, entonces decimos que estamos frente a un aborto completo o total. Entonces, como les mencionaba, ¿para qué nos va a servir nuestra ecografía? Dos cosas principalmente. Saber si nuestro embrión está vivo o muerto, ¿no? Si hay actividad cardíaca. Y ver si es que hay restos o no. Entonces, dentro de los tratamientos vamos a tener la amenaza de aborto, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento o el manejo que vamos a seguir? Primero, reposo, ¿no? Decir a nuestra paciente que no esté pues haciendo más de las cosas que tenga que hacer. Abstinencia sexual, obviamente, y analgésicos por si hay mucho dolor. En el aborto incompleto o el aborto frustro, ¿no? Recordemos, el aborto incompleto era los que están con presencia de restos y el frustro donde tenemos un cuellito cerrado, pero si hay un embrión muerto, ¿no? Entonces, obviamente en estos dos casos tenemos que hacer ¿qué? Una evacuación uterina. Entonces, tenemos dos procedimientos. Y esto también es pregunta. Me acuerdo que estaba rotando en emergencia y los doctores me dijeron cuál es la diferencia o cuándo yo hago una MEU y cuándo hago yo un legrado. ¿Qué es una MEU? Una aspiración manual endouterina. Entonces, esto sí o sí. El AMEU lo vas a hacer en pacientes con una edad gestacional menor de 12 semanas. Y el legrado en pacientes mayor de 12 semanas. Pero ojo, acá tienen que hacer hincapié en esta parte. El AMEU se va a hacer solo en pacientes hemodinámicamente estables. Y el legrado lo vamos a hacer en pacientes que estén chocadas, ¿no? O estén inestables. Esta es la gran diferencia para que nosotros seleccionemos qué tipo de procedimiento vamos a hacer ante estos tipos de aborto. Y bueno, el otro tema es la incompetencia cervical, que nuestro tratamiento que va a ser un cerclaje profiláctico entre las 12 y 14 semanas a través de lo que es el punto de McDonald. Y bueno, eso es más que todo lo principal en lo que es aborto, pero también nos hablan de lo que es la perforación uterina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo tenemos nosotros que sospechar una perforación uterina? Cuando hayamos utilizado una cureta que sea aspirativa, cuando haya una sospecha de lesión de víscera, ¿no? Cuando haya hemoperitoneo, neumoperitoneo, más que todo cuando estemos frente a un cuadro de sangrado activo. Entonces, ¿cómo vamos a manejarlo? Si es una perforación uterina parcial, es no quirúrgico. Y si tenemos una perforación uterina total, sí va a ser quirúrgico. Entonces, lo mismo, dos escenarios, paciente estable, paciente no estable. En la paciente estable, ¿qué vamos a hacer? La paroscopía, y en la paciente no estable, la parotomía. Bueno chicos, este ha sido un pequeño resumen sobre aborto, espero que les haya gustado y en un momento, quizás el día de mañana, voy a estar subiendo el tema de embarazo ectópico.